Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a este canal. En esta ocasión les traigo una cámara digital de la marca Olympus de la familia Stylus. Es una cámara de capacidad de 14 megapíxeles. Tiene características muy suaves y una interfase muy amigable, muy padre. La calidad de fotografía es muy buena también. Entre las cualidades que tiene este dispositivo es que puede grabar en Full HD. Tiene un zoom amplio de 40x y también tiene conexión HDMI. Ahorita les voy a mostrar la conexión que está de este lado. De hecho tiene dos conexiones aquí, la otra no sé exactamente qué tipo de conexión será, pero una de ellas dos es para el HDMI. Miren, ahí está. Ok, ahí lo tienen, HDMI. Ok, entonces el monitor, ahí está. Ok, y es pues una distribución de los botones muy fácil de manejar. El relojito de las funciones, los escenarios, de funciones que tiene. El modelo que le asigna Olympus Stylus SP-820UZ. El flash de esta cámara lo tienes que levantar tú mismo, no es que solo se hace, tú lo tienes que activar. Ya estando así, está listo para usarse el flash. Es cuestión de esperar a que se cargue. Mientras tanto, pues lo vamos a cerrar. Y nos menciona también que tiene, bueno, aquí en el contorno del lente, Olympus Lens 40, sí, ya lo habíamos mencionado, 40x de zoom óptico wide, que es amplio. Tiene una cobertura pues ancha, o sea, es un zoom que abarca siempre un buen margen. Y va desde los 4.0 hasta los 160 milímetros, lo cual es bastante. Es muy bueno para este tipo de cámaras. Entonces vamos a ver aquí en la parte de la base, dice el modelo, el número de serie, ahí está. La terminación del número de serie para que vean que sí, exactamente sí es el mismo. El compartimiento de las pilas, usa 4 pilas, trae una tarjeta de 2 GB, que es la que incluye este paquete. Y el único detalle que tiene es con respecto a las terminales, que al parecer sufrieron oxidación. Voy a abrirlo así. Ahí está. Sin embargo, sí logra hacer contacto. Estas terminales, aplicándole una película de, por ejemplo, de aceite, lo que es 3 en 1, o aceite para, inclusive el aceite para armas o pistolas, es muy bueno también. Entonces una película bastante delgada con un, por ejemplo, un cotonete, y aplicarla así, que esté permanente, le ayuda mucho a que se siga eh, multiplicando el óxido. Pero en este caso las terminales ya han sido limpiadas lo más posible, porque realmente sí estaban más feas. Y bueno, ya tenemos aquí las pilas instaladas en la polaridad correcta. Aquí nos dice la polaridad, ahí está la polaridad de las pilas. Las centrales van aquí positivas y las de las orillas negativas. Aquí la ranura para la tarjeta de 2 GB que les había mencionado, aquí está. Bueno, ahí se ve al revés, 2 GB. Y durante el video vamos a sacar esta tarjeta y vamos a introducir otras de mayor capacidad. No estoy seguro si pueda leer una tarjeta de 16 GB, ya que aquí nos dice por el logotipo que es tarjetas SD extra capacidad, extra capacity, de hasta categoría 10. Entonces por ejemplo, yo tengo una tarjeta que es de 32 GB, pero la cuestión es de que me interpreta que me alcanza menos fotografías con esa que con una de 4 u 8 GB.
y eso pues no tiene lógica. Entonces pues no, por lo visto no lo interpreta bien la memoria de 32. No estoy seguro si una de 16 gigabytes la puede aceptar también. No estoy seguro de ello porque no tengo una tarjeta de 16 gigas tipo SD a la mano ahorita. Entonces la máxima es de 8, la que tengo en este momento, y lo vamos a cambiar para que vean que va a aumentar la capacidad para tomar fotografía, así como el tiempo disponible para grabar video. Ok, entonces bueno, y aquí está el cubre lente, que es original también, el asa también, que es original. Y bueno, ya lo tenemos ya cerrado. Obviamente no le ponemos llave para no estar complicando las cosas. Entonces vamos a apagar la antorcha para proceder a encender la cámara y ver qué es exactamente lo que podemos hacer con ella. Ok, bien, entonces vamos a encenderlo. Aquí el botón de on off, ahí está. Ok, ya lo habíamos configurado antes. Miren, la interfase de esta cámara está muy suave. A mí me gusta mucho porque tiene unos colores, y tanto simplemente las letras se disfruta mucho, son muy claras, muy perfectamente entendibles, todo muy bien. La interfase es un 10, la verdad. Y aquí está, dice 14 megapíxeles, el flash está desactivado, el temporizador también, ajustes automáticos de lo que es la iluminación, y aquí con la tarjeta de 2 gigabytes nos va a decir en la parte inferior, aquí vemos una tarjeta SD, la pila está a tope porque estoy usando baterías recargables que ya están a tope también, y en calidad normal nos va a alcanzar, según la cámara, 567 fotografías. Para tomar video en calidad 1080 nos va a alcanzar 14 minutos con 16 segundos. Esos son las capacidades usando 2 gigabytes en tarjeta SD. Ok, voy a colocar ahorita, voy a colocar bueno, un rollo. Vamos a fotografiar este rollo. Entonces miren, vamos a fotografiar así ahí está, sin flash. Ahí está. Ok, vamos a entrar ahora al playback. Ahí está. Ok, ahí está el rollo y aquí está la fotografía. Ok, entonces esto es, ahí está, y aquí está la fecha, ok, en que se tomó, la hora, etcétera, ¿no? Miren, está muy suave esta cámara, la verdad, está muy bien, está muy suave. De hecho, la persona que tenía esta cámara, el dueño de esta cámara, en la memoria que traía, logró fotografiar el London Bridge de allá de Inglaterra con esta cámara. Lo sé porque como entras a la imagen, entonces en la imagen tú le pones propiedades y te dice eh, detalles, y ahí hasta mero abajo dice qué tipo de cámara y todo te da la información. Entonces ahí decía tomada con cámara Stylus modelo el que estamos viendo en este momento, así decía. Okay. Entonces este es y ahí está. Por ejemplo, si toman más fotos, te aparece aquí más, ¿cómo se puede decir? Pequeñas imágenes, ¿no? Viñetas de lo que has estado tomando. Eh, Déjame cambiar aquí. Voy a poner unas figuras para hacer más, para ver mejor la diferencia de esto. Vamos a quitar el rollo y ahora vamos a tomar un búho, okay, una figurita del búho que uso aquí en las fotos. Vamos a solamente con pisarle poquito aquí el disparador, ya te va a salir ya va a estar listo el lente, ¿no? Está por ejemplo el búho sin flash, ahí está. Okay. Ahora vamos a ir con la figura de un gato. Okay. Igual, ahí está. Ahora vamos a visualizarlas, a ver qué tal.
Esta es la fotografía del gato, miren, en 14 megapíxeles. Y la verdad sí está bien, o sea, sin flash, está bien. Ahí el gato se logra apreciar la carita muy suave. Miren, le podemos hacer más zoom todavía. Todo esto es el zoom que tiene, ok. Y lo suave es que el zoom lo puedes hacer, lo acerca y lo aleja muy rápido. Que hay otras cámaras que se tardan. Y esta cámara no se tarda. Darle claridad aquí. Bueno, ahí está. Ahí se ven las fotos. Ya todas recorriendo. Si lo quieres ver así, o si lo quieres ver fotografía por fotografía, miren. Hasta para pasar de una fotografía a otra está muy suave porque hace como un fade. Hay un desvanecido bien elegante, bien suave, miren. Ok. Porque precisamente está pensada para conectarse a televisores o a computadoras usando el HDMI. Entonces tú puedes hacer una exposición de tus fotografías. Esta por ejemplo la vamos a borrar. A ver, vamos a entrar aquí. Ok, para abajo acá está el cesto de basura. Erase. A ver, no lo seleccioné. Ahí está, erase. Ya lo borró. No la voy a borrar esta. Cancelar. Ya estamos otra vez visualizando las fotografías. Ok, entonces vamos a efectuar una fotografía, pero con los tres objetos. Vamos a ponerlo así. Y esta sí le vamos a aplicar el flash. Nada más que aquí lo que pasa es que no está muy reducido el espacio también. Entonces yo creo que mejor le voy a tomar una de perfil, pero voy a aplicar el flash. Entonces vamos a levantar el flash. Está. Y aquí y ahora ya me aparece el flash, el icono del flash, ya que está listo. Ok, vamos a ver. Ahí está. Ahora sí sale mejor. Vamos ahora a fotografiar el búho. Así de un poquito medio perfil. Ok. Y por último vamos a fotografiar otra vez el rollo de cámara. Ahí está el rollo de cámara otra vez puesto. Le vamos a hacer un poquito de zoom. Miren todo el zoom que se le puede hacer. Miren, damos enfoque. Está bien suave. Y saben que esta cámara tiene como por ejemplo, que se concentra en el objetivo y lo demás lo hace como difuminado, así como que lo deja un poquito borroso, como desenfocado. Ok, entonces ese es un efecto muy suave que tiene también la cámara. Ok, vamos a hacer un toma así normal. A ver, es que lo vamos a poner lejos para que salga mejor. Ahí está. Ok, ahora sí. Y se fijan, entre toma y toma, el flash carga de volada. Carga súper rápido. Okay. Entonces vamos a ver playback otra vez. Y estas son las fotografías que tomó con flash. Miren, muy claras, bastante claro, muy bien para sus 14 megapíxeles. Se me quedó ok. Ahí está la foto del boom, miren. Ahí está. Muy bonito, la verdad. No, si ustedes vieran las fotografías que tomó una persona de allá de Inglaterra, se iban a quedar maravillados, la verdad. Usaron esta cámara y sí, mi respeto, es muy suave. Miren, ahí está. Ahí está. Ok. Ahí está. Entonces, por ejemplo, vamos a función borrar. Bueno, esto sería borrar uno por uno. Vamos a entrar aquí a menú. Vamos a hacer un borrado, pues, general. Ahora sí. Precaución, todo se va a borrar. Sí. No hay fotografías. Ok. En este momento ya se ha borrado todas las fotografías. Ok. Entonces, como se dan cuenta, la cámara tiene una interfase bastante amigable. Ok. Ahorita yo la estoy usando con el modo inteligencia pues automática. Ok. Ella solita ajusta las escenas.
Y bueno, vamos a hacer por ejemplo una prueba ahora de lo que es video. Lo que es este video. Miren, también trae esto, que es este mágico, que es como para hacer mejoras en los rostros, miren. Y en otros tipos de fotografía. Pop art también. A ver, vamos a ver. Pop art. Pinhole también. Fish, ojo de pescado. Ok. Estilo dibujo también. Funk. Oh, esto está muy suave, mira, funk. Enfoque suave, así muy tenue. Sparkle, así como para lugares donde está brillando mucho. Colores tipo acuarela. Reflexión. Está muy suave también. Miniatura. Fragmentado. Dramático. Y pop art. Okay. Ahí como se pueden dar cuenta, pues sí hace muchas funciones, tiene muchas funciones esto. Okay. La interfase pues está muy bien, miren. Muy bien, súper bien. Para el video tiene un montón de cosas. Tamaño de la imagen 1080, 720. Ok, ahí te da la resolución 1280. Ok, para películas en HD 1280 por 720. Este es 1920 por 1080, ya es lo que es el Full HD. Y esto es calidad VGA, el 640 por 480. Ok, también grabando, a ver, bueno, más abajo aquí dice para grabar a 720 pero con 60 cuadros por segundo y en VGA 120 cuadros por segundo. Ok, bueno, que nos regresamos. Ok, conexión a USB también y varias cosas que tienen. Ajustes de belleza. Si quieres que una fotografía o un retrato de una persona salga mejorado, pues bueno, también lo puedes hacer. Puedes hacerle unos ajustes para que la fotografía eh, salga mejor todavía y se vea mejor la persona, obviamente. Ok, a ver. Sí, la verdad tiene muchos ajustes aquí. Es el video, esto ya lo vimos. Bueno, ok. Sí. Hasta ahí lo vamos a dejar. Visto de frente la cámara. A ver. Estábamos en lo que era video, ¿verdad? Esto creo que nos faltó el video. ¿Qué dice foto? Ok. Ok. No, esto es otra cosa. Parece que es algo como tipo manual porque tiene todos estos ajustes aquí. Entonces más ya es un tipo más profesional, ok. Entonces vamos a dejarlo en automático y vamos a tomar un video de acá. Mira, voy a acomodar mis figuras que les mostré junto con el rollo. A ver, aquí más o menos ahí como que está perdiendo el enfoque. Ahí está. Ok, voy a tomar un video y ahorita se los voy a mostrar bien. Aquí con el botón rojo de rec. Ahí está. Estamos grabando a 1080. Ok, va a ser en Full HD. Entonces el zoom sí lo va a hacer rápido, me imagino. Sí. Hay otras cámaras que sí bueno, el zoom es más lento. Y aquí no, el zoom es más rápido, mira. Ok. Está. Ponerlo acá también. Ok. Aquí y está enfocando a un área donde casi hasta ahí, a un área donde casi no hay mucha luz. Ok, vamos a playback y ahí está el video. Ok, para reproducir solamente hay que picar aquí al centro playback. Volumen, ahí está, máximo volumen.
estamos demasiado cerca a las figuras y por eso también se pierde así el enfoque, pero ya haciendo los videos a una distancia normal pues ya salen mucho mejor. Okay. Entonces bueno, aquí ya, ya me está avisando que la pila ya está por terminarse. De hecho sí estoy usando unas baterías recargables, y pues las pilas recargables, como ustedes saben, pues no siempre duran mucho. Okay, vamos a decirle que haga una toma con el, a ver, automático y sí, a 12 segundos. Ok, que haga una toma, a ver si me alcanza el tiempo y no se me apaga la cámara. Ok, a ver, vamos a hacer una toma con temporizador así de frente. Ahí está. Vamos a esperar, está en flash automático. Ahí está, perfecto. Perfecto. Okay. Igual el flash, voy a bajar esto. El flash tú lo puedes controlar aquí si lo quieres. Bueno, aquí por ejemplo el temporizador vamos a quitar off, a ver, off. Ok, ahí está desactivado el flash, pero pues igual el flash tú lo puedes dejar. De hecho no me da acceso ahorita al flash porque tengo que hacer esto. Ok, ya cuando lo tenga levantado el flash, entonces ya voy a poder controlar si lo quiero automático, si lo quiero, a ver, con reducción de brillo en los ojos. Nada más que se me va bien rápido aquí. Bueno, ya va implícito. Desactivado. Es automático. Automático. Desactivado. Como que no se quedó enforzado, ¿no? No se quedan en forzado. No sé por qué no se queda en forzado. Pasa así como que de largo. Tal vez en los ajustes automáticos sí se quede así, ok. Mientras tanto, ahí lo vamos a dejar. A ver, vamos a abrirle aquí la compuerta, ok. Entonces, 545 imágenes y 13 minutos con 43 segundos, ok. Eso es lo que alcanza con 2 gigabytes. Ok, está abierto. Vamos a quitarle esto. Ya como le queda poca carga a las pilas, se recomienda mucho que sean baterías especiales de litio para cámaras así de alto desempeño, porque este tipo de cámaras, todas las que usan así 4 pilas o 2 pilas, jalan mucha corriente. Entonces sí se recomienda que sean unas pilas muy buenas. Ok, nada de usar pilas ahí imitación o algo así, porque no te va a rendir. Unas cuantas fotografías y ya la cámara se te va a apagar, ya no va a tener el rendimiento que esperas. Entonces bueno, vamos a abrir otra vez aquí. Okay. Y ahora dice, ahora sí está bueno el asunto, que me alcanzan 2239 fotografías, calidad normal, y pues casi una hora de video en Full HD. Ok, y esto es porque le acabo de instalar una tarjeta de memoria de 8 gigabytes, o sea, es 4 veces más que la de 2. Ok, entonces por eso es que me alcanza todo eso en cuestión de fotografía y video. Ahí lo pueden observar. Ok, está. Ahorita ya, como apagué un momento la cámara, la batería sí se recuperó un poquito, una rayita más. Ok, pero igual pues son pilas recargables, entonces pues no es una pila especial que sea para fotografía, simplemente es un uso en general. Entonces siempre será mejor utilizar las pilas adecuadas.
No les mostré que tanto sale el zoom. Vamos a ver, mira. Ahí está. Es todo lo que sale el lente. Otra vez. Perfectamente sin ruidos extraños, nada. Ok. Ahí está. Ok. Ahí la acabamos de apagar. Bueno, damas y caballeros, eso sería todo de mi parte. Este fue un demostrativo. Espero les haya gustado, les haya servido. Si es así, no se olviden de darle likes, compartir, suscribirse, dejar comentarios. Todo lo positivo será bienvenido. Muchas gracias y que estén muy bien. Nos vemos hasta la próxima.